Reforma 1936 de la Constitución de 1886. Sofía Jiménez, Andrea García y María José Barrios. Reforma 1936 de la Constitución de 1886. Soy Andrea García e iniciaré dando una introducción a lo que fue esta reforma constitucional. La reforma constitucional de 1936 es sin duda un capítulo importante en la historia de Colombia, pues representó un esfuerzo valioso de modernización de nuestra institucionalidad, que se mantenía firmemente arraigada a los principios conservadores impuestos por el constituyente de 1886. Desde antes de posesionarse como presidente en 1934, Alfonso López Pumarejo tenía claramente delineados sus planes de reforma constitucional, con los que pretendía modernizar y darle una nueva dinámica social a la función del Estado. Los puntos más importantes de la reforma fueron los relacionados con la propiedad y derechos civiles, garantías sociales, relaciones de la Iglesia con el Estado y en general una serie de disposiciones en donde se traslucía un mayor intervencionismo del Estado. Los deberes sociales. El artículo 36 de la Constitución fue objeto de una importante transformación, pues se convirtió en una novedosa incursión en el campo del derecho social. En la Constitución del 86, la citada disposición disponía que las autoridades de la República estaban instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra y bienes. Es decir, se les otorgaba a las autoridades solamente funciones policiales y judiciales. La reforma del 36 varió el sentido de la norma al incluir el siguiente texto. El Estado entonces pasó de ser un simple agente a convertirse en intervencionista, pues ya cuenta con la facultad de obligar al particular a cumplir sus deberes u obligaciones para con la sociedad. El deber social, entonces, no está reservado únicamente al Estado, sino que también se extiende a los particulares. La organización del trabajo, la salud, la educación y todas las formas de intervención tendientes a proveer un mejor bienestar a los ciudadanos son el prototipo de los deberes sociales del Estado. Soy Sofía Jiménez y les comentaré lo que fue la función social de la propiedad privada y el intervencionismo del Estado durante la reforma de 1936. La función social de la propiedad privada, introducida en aquel entonces por esta reforma, fue al interior de una sociedad con rasgos ortodoxos, sinónimo de polémica, crítica y exaltación. Los conservadores lo censuraron sin clemencia. Algunos críticos manifiestan que se trataba de una norma antiética, pues reunía en una misma disposición dos situaciones supuestamente contrarias. Por un lado, se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, y de otra parte, la propiedad es una función social que implica obligaciones. En realidad, estas dos situaciones, si se analizan detenidamente, no son contradictorias, constituyen simplemente una medida para restarle ese carácter en extremo individualista que ostenta en la Constitución de 1886 para darle un alcance no tan egoísta, de tal manera que su goce no sea tan arbitrario. Con esta innovación, la propiedad privada sigue protegida, pero tiene limitaciones en su ejercicio derivadas del interés colectivo. Esta nueva regulación sobre la propiedad privada también incluyó una nueva visión de la figura de expropiación, la que puede ser con o sin indemnización. La expropiación con indemnización, según la norma, será previa y mediante sentencia judicial. Antes de 1936, la causal de expropiación se justificaba por motivos de utilidad pública. El último inciso de este artículo contempla la expropiación sin indemnización en caso que el legislador lo considere pertinente, por razones de equidad y mediante aprobación absoluta de los miembros de ambas cámaras. El intervencionismo de Estado.
La administración López Pumarejo, fuertemente influenciada por las corrientes de pensamiento relativas a la concepción del Estado social y ansiosos por abolir la arcaica regulación sobre las relaciones económicas y sociales, convirtieron en norma expresa el intervencionismo de Estado como parte fundamental de la reforma, en la cual las intervenciones de Alberto Lleras Camargo y Darío Echandía resultaron verdaderamente notables. La intervención se hará por las leyes que requieren para su aprobación la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Históricamente, este intervencionismo tiene su génesis en la crisis originada en el concepto dejar hacer y dejar pasar. Prototipo del Estado gendarme. Soy María José y por último comentaré algunos aspectos importantes que vale destacar sobre esta reforma constitucional. En esta reforma se observa también una modificación interesante que vendría a convertirse en el artículo 17 de la Constitución. Al igual que otros aspectos introducidos en esta reforma constitucional, el del trabajo como obligación social responde a los postulados del liberalismo intervencionista del siglo XIX, llamado también neoliberalismo. A partir de este enunciado constitucional, Alfonso López Pumarejo impulsó, particularmente en su segundo gobierno, garantías de existencia y funcionamiento de la actividad sindical, al mismo tiempo que emergieron reconocimientos para los trabajadores, a partir de los cuales se han estructurado reivindicaciones que han sido refrendadas por la normatividad posterior y por el avance jurisprudencial en la materia. Uno de los puntos de la reforma que más críticas ocasionó fue el de la nueva orientación de las relaciones de la Iglesia con el Estado, pues la Iglesia en esta perdía mucha influencia como esencial elemento de orden social. Es decir, que en esta reforma ya no se va a hablar de la Iglesia católica, sino de cultos que no sean contrarios a la moral cristiana y a las leyes. Por ejemplo, antes de la reforma se exigía que la educación fuera organizada y dirigida de acuerdo a los preceptos de la religión católica, pero después de la reforma, la educación se va a organizar de acuerdo a los principios cristianos. En conclusión, la Iglesia perdió tantos privilegios como por ejemplo lo es la exención de impuestos. Ante esto, las nuevas disposiciones de la reforma merecieron el calificativo de comunistas, y desde los púlpitos se escenificaron fuertes andanadas de críticas y lamentaciones, acompañadas en muchas ocasiones de agravios contra el gobierno y contra el Partido Liberal. Así pues, las relaciones del Estado y la Iglesia se salieron del marco constitucional para limitarse a los tratados internacionales. El espíritu de socialización y el ánimo renovador de la administración de López Pumarejo fueron mucho más allá de las reformas anteriormente mencionadas, pues se habla también de la reforma laboral, judicial, universitaria, de relaciones externas, entre otras. En la práctica, muchas de las reformas no entraron en vigencia de manera inmediata, pero su postulación como normas constitucionales era en el inicio de un camino para la modernización institucional. La reforma, claro, tuvo sus enemigos más representativos en los terratenientes, en los industriales de ancestro, en aquellas influencias de pensamiento fuerte secular, los cuales apenas lograron aplazar sus efectos, pues para la época y por su contenido merece ser recordada como uno de los aportes más relevantes en el constitucionalismo colombiano.